Y para los que están con nosotros por primera vez que no estuvieron en el módulo uno, estamos basados nuestros estudios o nuestro taller en el libro de la conducción del niño por Elena G. de White. Y mi nombre es Tania Mercado, con Aprendiendo Juntos, y les damos la más cordial bienvenida a cada uno. Y para iniciar, vamos a tener una palabra de oración. Les invito a inclinar sus rostros para orar. Amante Padre Celestial, nuevamente te damos infinitas gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos. Te pido tu presencia en esta reunión, que lo que vayamos a leer, a estudiar, sea para tu honra y tu gloria. Te pido por cada familia representada y cada padre que tiene el deseo de educar lo mejor posible en casa, en la educación cristiana. Te pido eso en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de nosotros. Mi nombre, como dije, es Tania Mercado. Tenemos una familia de 3. Mi esposo Jesse Rodríguez y mi niño que ya creció, ya tiene 14 años. Soy educadora, soy madre, también pues maestra y administradora del ministerio Aprendiendo Juntos, que empezó aproximadamente, ya no me acuerdo, aproximadamente 3 años, quizá 4 años. Así que el tiempo ha avanzado. Mi niño tenía 10 años cuando empezamos, entonces ya pasaron 4 años. 4 años, ya casi 5. Increíble, ya vamos para 5. Yo pensé que eran 3. Así que hemos tenido una... Dios ha estado con nosotros. Dios ha estado con nosotros a pesar de las luchas. Así que para la honra y gloria de Dios. De profesión soy educadora, lo he mencionado algunas veces. Profesionalmente tengo una especialidad en educación y doctorado en educación, pero también les he compartido que cuando llegamos a conocer y llegar al entendimiento de la línea de la verdadera educación, hay cosas que tuvimos que desaprender y cosas que aprender porque en el colegio no nos las enseñaron. Así que la experiencia que ustedes van a tener en el hogar o que tienen en el hogar se van a dar cuenta que hay cosas que la escuela no enseña y nosotros podemos capacitarnos para educar a nuestros hijos de la misma manera que podemos capacitarlos a ellos. El Señor también nos va a capacitar a nosotros. Así que es un aprendizaje continuo y es algo que va a seguir por la eternidad. Algunas cosas que me gustan mucho a mí y que tengo experiencia fue en abrir una escuela por 7 años al aire libre, con los principios que nos dice la hermana G. de White y la Biblia. También me gusta el jardín, la jardinería, me gusta la agricultura, no a gran escala, no tengo esa experiencia, pero sí a nivel pequeño y familiar. Me gusta mucho leer, me gusta mucho aprender. Todo lo que aprendo lo trato de poner en práctica para que no se me olvide y también compartirlo. ¿Sabían que el que comparte y enseña lo que aprende se le queda mejor grabado? Lo que nada más escuchamos a veces, ¡pum!, se desaparece muy fácil. Así que eso es un poco de mí y nuestra trayectoria ya por 5 años. No lo puedo creer todavía, pero ahorita me puse a recapacitar. 5 años. Así que para la honra y gloria de Dios que ha estado con nosotros. Bueno, ahora les toca a ustedes presentarse, pero después de su presentación de decir quiénes son y por qué están aquí, quisiera que me respondieran la siguiente pregunta. ¿Cuál fue una lección? Perdón, aquí se me pasó. Enfóquense en esta pregunta, ¿ok? Porque no borré la otra. Enfóquense en esta. ¿Cómo usas la Biblia en casa? ¿Ok? Porque esta pregunta no la borré y es del curso pasado. ¿Cómo usas la Biblia en casa? Entonces van a decir su nombre, de dónde se conectan y por qué están aquí. Y después contestar esa pregunta. ¿Cómo usas tú la Biblia en casa? Porque vamos a estar estudiando 4 puntos importantes del capítulo, del libro de la conducción del niño. Recuerden que estamos en el módulo número 2. Entonces estamos abarcando ya a partir del capítulo 5. Ya cubrimos el 1, 2, 3 y 4.
Entonces el capítulo es acerca de la Biblia como libro de texto. Así que la pregunta es, ¿cómo usas la Biblia en casa? ¿Ok? Y bueno, pues muchísimas gracias para aquellos que están prendiendo su cámara. Me gusta conocerles porque yo sé que algún día los voy a ver, si no es aquí en el cielo, así que los voy a poder reconocer más o menos, ¿verdad? Vamos a iniciar con nuestra hermana Aurora. Hermanita Aurora, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aurora Gamboa y estoy en este curso porque uno nunca deja de aprender. Todos los días es un aprendizaje. ¿Y cómo uso la Biblia en casa? Pues yo la uso para instruir, para aprender, para, para ser guiada por el Señor, para escuchar la voz de Dios. Y yo creo que muchas cosas más, pero es lo que puedo pensar ahorita. Muy bien, muchísimas gracias por compartir y bienvenida. Pastor, adelante, Pastor Digobertos, no sé si lo pronuncié bien. Gracias. Soy Dagoberto Cirilo Sánchez. Estoy desde México, el estado de Nayarit, viviendo en el campo. Y cómo uso la Biblia en casa, trato de usarla para mí y poder tener herramientas para poder conducir a mis hijos, aunque ya están grandes, 43 y 40 años, se da uno cuenta que ni uno ha aprendido lo suficiente de la palabra de Dios. Eh, y los hijos, pues siempre son los niños, necesitan consejo, y ahora una nieta, por necesidad, voy a decir, tal vez si quiero resumir cómo la uso para mí y para poder ayudar a otros. Dios les bendiga a todos los que estamos presentes. Amén, muchas gracias y bienvenido a nuestro taller. Hermana Erika. Hermanitos, buenas tardes. Soy de Perú, mi nombre es Erika Jara Pérez. Un gusto de conocerlos a todos y felicito, ¿no? A los que ya han podido salir de la ciudad bueno, nuestra familia también tiene planes de salir y para eso nos estamos preparando, ¿no? Y como dice el pastor, la Biblia primero me instruye a mí y luego la comparto, ¿no? Con mis hijos porque hay muchas enseñanzas para nosotros poder obtener la sabiduría y aconsejar a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿no? Y también compartirla, porque ahora lo estoy estudiando juntamente con el libro de Patriarcas y Profetas y estoy estudiando la historia de David y es muy interesante, ¿no? Como David tenía el corazón, el carácter semejante a Dios, ¿no? Pero en un momento de debilidad, pues él pecó, pero aún así él se arrepintió y Dios nuevamente, ¿no? Lo bendijo. Bueno, y ahí estoy estudiando y compartiendo, como dice hermana Tania, usted también, ¿no? Gracias, que Dios los bendiga. Amén, muchas gracias y bienvenida. Muy bien, dos personas más y mañana continuamos presentando a los demás. Hermana Lila y luego nuestra hermana Ninoska. Buenas tardes, mi nombre es Lila. ¿Cómo uso la Biblia? Hasta ahora en el culto familiar, en el estudio personal, cuando estoy buscando guía de parte de Dios y cuando algo me impresiona, a veces lo comparto con otra persona que a lo mejor pienso que le puede ayudar. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a nuestro taller. Me da gusto tenerte aquí. Hermana Ninoska. Buenas noches o buenas tardes a todas, ¿no? Buenas noches a las que quizás están en este momento a la hora de la noche. Ya, le agradezco a la hermanita Tania, ¿no? Por mandarme el link, ¿no? Para poder aprender. En realidad yo casi poco
estoy estudiando la Biblia, ¿no? Pero por eso es que estoy aquí en el grupo, ¿no? Para poder aprender, para poder estudiar, para poder entregarme un poco más al Señor, ¿no? Porque yo tengo ya 3 hijos, ¿no? Entonces me gustaría aprender para poder enseñarle, ¿no? Los caminos del Señor y las lindas experiencias que tienen aquí, ¿no? Las hermanitas que han mencionado de que ponen en práctica la Biblia, ¿no? Entonces yo también quisiera tener esa misma oportunidad que ellas tienen, ¿no? De aprender las cosas de Dios, ¿no? Entonces por eso es que he entrado al grupo. Sí. Muy bien, Gracias, mucho hermano. gusto, bueno, gusto de verla en vivo, porque la he visto por nombre, pero es la primera vez que creo que la veo en vivo, así que bienvenida, me da mucho gusto conocerle. Bueno, vamos a continuar mañana presentándonos, ¿verdad? Cada reunión, vamos a tener 4 reuniones, esta es la primera y van a ser seguiditas debido al tiempo que tenemos nosotros disponible, ¿verdad? Pero es que este libro es bien importante para el tiempo en el que estamos viviendo. Siempre ha sido importante, pero ahora más que nunca. Bueno, como siempre tenemos algunas reglas de reunión, ingresar con micrófono apagado ya que se está grabando la clase para futuro, referencia. Después, hay veces que pongo los videos en YouTube, a veces, así que por eso los estamos grabando. Leer el contenido del capítulo asignado. Hoy es la primera reunión, así que no hay mucho problema, pero si pudieron leer un poco, anuncié de leer el capítulo número 5 para tener un poco de contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar su mano virtual en el Zoom para pedir la palabra. A veces les voy a dar oportunidad pronto y otras veces que no, debido a si estamos tratando algún tema que necesito terminar y para que no quede inconcluso. Así que a veces van a tener que esperar con paciencia. Pueden escribir, sin embargo, sus preguntas en el chat o algún comentario y lo voy a habilitar ahorita. Si no pueden hacer su pregunta audible, la pueden hacer en el chat. O si tienen alguna respuesta a alguien que pregunte algo, un comentario, una opinión, un consejo, también lo pueden hacer. Esto es un taller. A diferencia de dar una clase y por hablar yo nada más, esto es un taller donde la participación de ustedes es bien importante, por eso hay que leer y va a haber actividades durante la clase que son creadas con el objetivo de que ustedes puedan pensar, analizar y reflexionar y ver qué pueden hacer con respecto al tema. Muy bien, entonces nosotros estamos leyendo el libro de la conducción del niño y el taller se llama El deber divino de educar, pero nos estamos basando en este libro. En el primer módulo cubrimos el capítulo 1, 2, 3 y 4 hasta los métodos de enseñanza. Y en este módulo vamos a cubrir la Biblia como libro de texto, que es el día de hoy, el libro de naturaleza y lecciones prácticas del libro de la naturaleza. Y si nos da tiempo, se requiere preparación. Y este capítulo es bien lindo, se requiere preparación, es algo que nosotros necesitamos estar haciendo. Pero ¿qué tipo de preparación? ¿Cómo va? ¿Qué se espera de nosotros? Así que esos son los capítulos que tenemos como objetivo cubrir. Pero el día de hoy, nuestro segundo módulo, empezamos con la lección número 1 titulada La Biblia como libro de texto, que es el nombre del capítulo. No sé si ustedes tienen el libro en casa o tienen el PDF o tienen los que se registraron. Yo abrí una cuenta de Google para que tengan acceso a los recursos. El libro también lo subí allí, también subí una hoja de trabajo que es una guía, mejor dicho, de estudio y de actividades para la reunión de hoy. Si no la tienen ahorita y no les dio tiempo de bajarla o no vieron el enlace, lo pueden hacer después. El Google Drive solamente se abre ese enlace con el correo electrónico con el que se inscribieron. ¿Ok? Si no, no les va a dar acceso. Les va a pedir que pidan acceso
y no siempre estoy viendo a cada ratito quién pidió acceso, ¿verdad? Así que se puede tardar y demorar un poco. Pero ahí van a estar los materiales. Muy bien. ¿Qué se nos dice en Deuteronomio 6, del 6 al 7? Graba estos mandamientos en tu corazón. Y este versículo lo estudiamos en el módulo 1 a profundo. Es parte de una oración judía que hasta ahora se llama el Shema. Graba estos mandamientos en tu corazón, instrúyelos diligentemente a tus hijos y habla de ellos cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino al acostarte y al levantarte. Y este versículo siempre lo hemos escuchado y podemos entender superficialmente que es que tenemos que compartir con nuestros hijos prácticamente todo el día. ¿Pero compartir qué? Aquí dice mandamientos. ¿Pero qué mandamientos, verdad? Estatutos, ¿verdad? También. Así que en el análisis que hicimos la primera vez vimos que el Señor nos llama a que nosotros estemos al pendiente de lo que nuestros hijos reciben en su mente para su educación, y eso debe de ser instituido o implementado prácticamente todo el día. Porque dice que al camino, por el camino al acostarte y al levantarte, o sea, hay que estar al pendiente de ellos prácticamente las 24 horas del día. Pero no todos tenemos esa facilidad, ¿verdad?, de estar con ellos todo el tiempo. El llamado y lo ideal sería eso, que estuviéramos con ellos, ¿verdad? Pero vivimos en una sociedad que se ha transformado completamente del plan original de Dios, y nos hallamos viviendo en grandes ciudades o en lugares que no deberíamos de estar y que no son el ambiente propicio para nuestros hijos. Y es por eso que este libro nos vuelve a recordar nuestro trabajo como padres y el deber divino que tenemos, y tratarlo mejor para que nosotros podamos ubicarnos y proporcionar a nuestros hijos las herramientas y el ambiente necesario para su aprendizaje. Voy a compartir algunas citas que están en el capítulo, y la primera se encuentra también en Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, y dice: la Biblia debería ser el primer libro de texto del niño. De este libro los padres han de dar sabias instrucciones. La palabra de Dios ha de constituir la regla de la vida. De ella los niños han de aprender que Dios es su Padre, y de las hermosas lecciones de su palabra han de adquirir un conocimiento de su carácter. ¿El carácter de quién? Del Padre, ¿correcto? Del Padre Dios. Así que es la revelación del carácter de Dios. Es la revelación del Hijo y el sacrificio y el plan de salvación que tiene para cada uno de nosotros. Es por eso que es bien importante, dice la sierva del Señor, que la Biblia debería ser el libro de texto del niño. Ahora piensen ustedes cuál fue el primer libro de texto de su hijo. Piénsenlo, no me lo tienen que decir. Porque a veces recurrimos a otras cosas porque están de moda, porque el amigo lo hizo, porque los va a hacer más inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces dejamos a un lado la palabra de Dios. Cuando lo único y lo más sencillo que pudiéramos o deberíamos de hacer es abrir nuestra Biblia y leerle a nuestros hijos. Es todo. Aunque no sepan ellos leer, aunque vean solamente las letritas, pero el tono de nuestra voz, la manera en que nosotros lo leemos, empieza a ser ya un método de instrucción desde que ellos están pequeñitos, incluso en el vientre de la madre, cuando se les lee la palabra de Dios. Entonces debería de ser su primer libro de texto. Luego, al finalizar esta cita, dice: por la inculcación de sus principios deben aprender a hacer justicia y juicio. Los principios divinos. Y vamos a hablar acerca de esos principios, que son principios. A veces escuchamos principios bíblicos, principios divinos, pero no sabemos qué son los principios. Voy a compartir con ustedes los resultados de algunos estudios o investigaciones que se han hecho, porque ya vimos que la palabra de Dios, el Señor nos pide que nosotros instruyamos a nuestros hijos en el hogar.
¿ok? En Deuteronomio. Y luego vemos lo que nos dice el consejo de la hermana White, aquí de instruir a nuestros hijos. Y ahora voy a compartir lo que dice ahora, pues la ciencia prácticamente, ¿no? Que viene a verificar lo que ya se nos ha dicho por cientos de años. Por ejemplo, la participación de los padres en la educación de sus hijos mejora el logro académico y la actitud positiva hacia la escuela. Esos son algunos de los beneficios que tiene la participación de un padre en la educación de los hijos desde muy temprana edad. La lectura en familia fomenta vinculación emocional y seguridad, que son factores clave para el desarrollo socioemocional. Y siempre nos preocupamos por lo social y por sus emociones, ¿correcto? Bueno, para solucionar el problema que muchos niños tienen emocional y social, prácticamente es la lectura en familia. La lectura en familia. Y cuánto más si es la palabra de Dios. Si hay resultados científicos que ayudan y que fomentan esa vinculación en cualquier tipo de lectura, la palabra de Dios tiene muchísimo más poder. Así que esa salud socioemocional es más segura cuando leemos en familia la palabra de Dios. Muy bien. Seguimos con nuestro punto número 1, que es el texto, ¿verdad? Como una lámpara, la palabra de Dios como una lámpara. Dice Salmo 119:5, este texto bien conocido: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y es que aquí tiene doble función, ¿la notan? ¿Notan la doble función de la lámpara? ¿Cuál es la doble función? Lean el versículo detenidamente ustedes y vean cuál es la doble función de esta lámpara, o sea, la palabra de Dios. Espero, cuando tengan su respuesta, pueden levantar su manita o escribirme la respuesta en el chat. Hermana Avellanida, adelante. Hay dos. Me alumbra a mí, en especial los pies, según el texto, y alumbra el camino por donde voy a andar. Entonces son como mucha luz para poder tener certeza dónde pisar. Correcto. Entonces no solamente alumbra los pies, ¿verdad? Sino que alumbra el camino. Aquí está la doble manera. Es una luz tan brillante que no solamente nos alumbra nosotros para que veamos por dónde vamos, sino que alumbra el camino completo. Así que esto es una linda ilustración de lo que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Bueno, voy a compartir con ustedes un video que quizá ya lo hayan visto anteriormente, pero nos va a mostrar científicamente cómo es que la palabra de Dios tiene capacidad y poder para transformar las mentes. Y si no se escuchara, me avisan, por favor. El efecto de la Biblia en el cerebro humano. El estudio fue realizado recientemente por el Centro de Conexión Bíblica, en el que estudiaron 40,000 personas en los Estados Unidos de 8 a 80 años de edad. Solo querían ver cómo interactuamos con las Escrituras. Sí. Descubrieron algo que resultó ser el principal hallazgo del estudio en sí. No estaban buscando eso y se convirtió en el punto principal del estudio. Cuando leemos la Biblia una vez a la semana, podría ser el culto de los domingos cuando el pastor dice, abre tu Biblia, y escuchamos el mensaje una vez a la semana, mostró un efecto casi insignificante en algunas áreas claves de su vida. Voy a explicarlo mejor. 2 veces por semana.
Efecto casi insignificante. Ahora leemos 3 veces a la semana que había una señal diferente en el mapa como un latido del corazón. Algo sucedió, incluso aunque fuera un latido, pero el descubrimiento profundo es este. Cuando leemos la Biblia 4 veces a la semana, el efecto aumenta asombrosamente. Esperarías que fuera 1 o 2, que hubiera un aumento gradual en el efecto del impacto en tu vida, pero fue literalmente 1, 2, 3, 4. Algo cambia radicalmente. Me dejas con la curiosidad. ¿Qué tipo de comportamiento se ve afectado? La sensación de soledad se reduce un 30%. Eso es leyendo la Biblia 4 veces por semana. El problema con la ira se reduce un 32%. Amargura en relaciones, matrimonio, relación con tus hijos, cae un 40%. El alcoholismo cae un 57%. Sensación de estancamiento espiritual. Si tuviera que elegir un área cuando hablo con personas en las que son realmente honestas y en las que se sienten estancadas espiritualmente, solo pregunto, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra leyendo la Biblia 4 veces a la semana o más? Ese sentimiento cae 60%. ¡Wow! El contacto con pornografía se reduce 61%. Eso es muy importante. Y si miras los hábitos positivos y compartir de la fe aumenta un 200%. ¡Wow! Porque confías en la palabra de Dios y hay un aumento del 230% en el discipulado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, en este estudio, ¿verdad? Podemos ver cómo la palabra de Dios tiene poder de transformar el cerebro. Así que científicamente está comprobado y esto fue un efecto para adultos. Imagínense lo que puede lograr la palabra de Dios en la mente de nuestros hijos si nosotros utilizamos la Biblia efectivamente como un libro de texto y con intención, con propósito, porque a veces lo utilizamos simplemente para cosas muy pocas veces durante el día, o no la abrimos para nada hasta el sábado o el viernes en la noche. Y vieron ustedes que algunos minutos, con 15 minutos que lee un adulto, empieza a ver un cambio en el cerebro. Una vez al día, una vez a la semana, pero si lo hacen 2, 3, 4. Y si seguimos nosotros el consejo, nuestros niños tendrían muchísimas capacidades mentales, porque la palabra de Dios tiene mucha sabiduría. Muy bien, vamos a nuestra actividad número 1. Les platiqué que estamos en un taller, ¿verdad? Y en el taller pues hay que trabajar todos. Piensen, identifiquen 2 situaciones de la vida diaria donde están ustedes con sus hijos y donde la Biblia puede guiar la conducta de sus hijos. Por ejemplo, si tienen alguna situación en el hogar, ¿cómo es que la palabra de Dios ustedes la pueden utilizar para guiar esa conducta? Por ejemplo, quieran ayudar a su hijo a guiarlo en la obediencia, o quieran ayudar a su hijo a guiarlo en el servicio. ¿Cómo utilizarían ustedes la Biblia en esas circunstancias? Yo les estoy dando algunos ejemplos, pero les voy a dejar que pensemos por un minuto, y en cuanto tengan su respuesta o su ejemplo, pueden levantar su mano virtual para compartir con los demás. Y espero. Hermanita Aurora, adelante. Por ejemplo, cuando tal vez los hijos estén desanimados, podemos, agarrar la Biblia, o ya sabemos los versículos, como está el versículo que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No tengas miedo ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo. Pues así agarramos ese versículo, lo abrazamos y lo hacemos nuestro, y pues nos animamos y avanzamos. En la fortaleza, en el desánimo, ¿verdad? Excelente ejemplo, muchas gracias. Hermana Lourdes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Bueno, a mí me hizo recordar ahorita una experiencia
En la iglesia una niña visita me preguntó, que por qué Dios había creado a los cerdos y no se los podían comer. Entonces, pues su abuelita la lleva a la iglesia porque ella sí es de la iglesia, ¿verdad? Y ella me preguntó en confianza por mis niñas. Entonces le dije, es que Dios no creó los animalitos para que no los comamos, sino para que los cuidemos. Y cada uno pues tiene una función en esta tierra. Entonces después lo llevé a la práctica también con mis hijas, pues diciéndoles que llevándolas a la Biblia, pues que Dios nos había dicho que desde el principio que nosotros debemos de cuidar la tierra y de cuidar lo que Él había creado. Muy bien, muy lindas situaciones, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces de guiar una conducta por la fortaleza, dijimos, ¿no? Cuando se sienten tristes los niños, y la otra en la guía de la alimentación. Así que ahí hay lindas aplicaciones a donde podemos ir a la Biblia y compartirla con nuestros hijos, que viene palabra de Dios. Y algo bien importante es que nosotros pongamos a Dios como nuestro maestro en el hogar. No viene de mí, viene de Dios. Entonces, mi deber como padre, aunque somos imperfectos, es obedecer a Dios y modelar la obediencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios en las diferentes conductas de nuestros hijos, pues tienen más relevancia para su vida, tienen más significado. Bueno, en nuestro capítulo se nos habla acerca de un chico llamado Timoteo, que nosotros conocemos su historia, ¿verdad? De un jovencito. Y también se encuentra en la carta 33. Y la hermana G. de White dice, Timoteo aprendió estas lecciones prácticas. El gran apóstol a menudo lo condujo a lugares apartados y le formuló preguntas acerca de la historia bíblica. Y cuando dice aprendió estas lecciones prácticas, está hablando de las lecciones bíblicas, ¿ok? En el contexto del capítulo, si tienen su libro, de las lecciones prácticas de la Biblia. Entonces, el gran apóstol a menudo lo condujo a lugares apartados y le formuló preguntas acerca de la historia bíblica, igualmente. Entonces, aquí tenemos algo que podemos hacer con nuestros hijos, ¿verdad? Cuando están pasando por una situación, aquí dice que fue apartado y se le formularon preguntas. Entonces, nosotros quizás, dependiendo de la conducta que queramos modelar o queremos guiar, también podemos apartarnos con nuestros hijos y hacerlos preguntas, dependiendo de la situación. Y continúa el texto diciendo, le mostró la necesidad de desterrar toda conducta equivocada y le dijo que la bendición alcanzaría con seguridad a todos los que fueran fieles y veraces y les concedería una adultez noble y recta. Y aquí estamos hablando de comportamiento, ¿no es cierto? Le está diciendo que tenían que desterrar toda conducta equivocada. Y es que también nosotros en el hogar nos vamos a encontrar con eso y nos encontramos con eso todos los días. ¿Qué hacemos nosotros con los chicos en estas situaciones? Hablamos con ellos, vamos a un lugar apartado, hacemos preguntas o explotamos y hacemos lo que a veces humanamente nuestra conducta, nuestro carácter nos lleva, ¿no? Como padres. Y recordemos que el carácter de nosotros debe de ser modelado a nuestros hijos, pero no el carácter en sí como yo soy como Tania. Yo tengo que reflejar el carácter de Cristo. Entonces, el trabajo empieza con nosotros, ¿no es cierto? Trabaja con nosotros para que podamos ayudar a nuestros hijos. Así que aquí vemos un lindo ejemplo de orientación, de exhortación, llevar al muchacho, platicar con él, hacerle preguntas, quizá orar con él, abrazarlo y platicar de tal manera en que ellos vean la necesidad de desterrar toda la conducta equivocada. Muy bien, bueno, ¿y qué nos dicen los estudios ahora? La enseñanza de valores claros y consistentes está asociada con mayor autocontrol y habilidades de toma de decisiones en los niños. Y esto es según un estudio realizado en el 2005
por Eisenberg, ¿ok? ¿Y qué se nos está diciendo? Nosotros queremos inculcar valores, principios, buenas conductas, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice los estudios que están asociados con el autocontrol y habilidades de toma de decisiones. Así que cuando nosotros inculcamos esos principios divinos, esos valores cristianos, entonces como resultado los muchachos van a tener más autocontrol. Y eso es algo que se ha perdido ahora en día. Hay muchas rabietas, hay mucho despotismo con los padres, hay mucha falta de respeto con los ancianos y entonces también afecta sus habilidades en toma de decisiones. Y por eso es que muchos muchachos toman malas decisiones. ¿Por qué? Porque no tienen el autocontrol y porque no han recibido esos valores claros de parte de sus padres utilizando la Biblia. Entonces, estos estudios no son basados bíblicamente, ¿verdad? No son cristianos, pero miren lo que los estudios demuestran, que se tienen que enseñar valores claros, hay que ser nosotros claros y consistentes. Si no somos perseverantes, no va a haber resultados. La perseverancia y la consistencia hacen buenos hábitos. Así que es bien importante que nosotros digamos sí y que lo ejecutemos y también que cada día hagamos y llevemos a cabo lo que decimos que vamos a llevar a cabo. Porque a veces que decimos, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o tú vas a hacer esto todo el mes, o vas a hacer todo esta semana, pero no somos consistentes. Los niños necesitan consistencia, los jóvenes necesitan consistencia para poder desarrollarse en su vida cristiana. Y a veces que estamos así, pum, pum, arriba y para abajo, y no somos consistentes. Así que es bien importante eso. Muy bien. Otros estudios. No, es el mismo. Nada más es la segunda parte. La exposición temprana a textos con principios morales ayuda a desarrollar empatía y juicio ético. ¿Ok? Eso es textos con principios morales. Ahora piensen en lo que la palabra de Dios puede hacer. ¿La palabra de Dios tiene principios morales? Claro, ¿verdad? Está llena de principios morales. Entonces, ¿en qué va a ayudar? En la empatía. La empatía es algo que también se está perdiendo. Nada más tomen un minuto para ver las noticias acá en Estados Unidos y vemos el caos, ¿verdad? Hay poca empatía y no hay un juicio ético. Estamos como sociedad pues en una situación muy difícil. Necesitamos jóvenes que reciban enseñanza en valores cristianos y bíblicos. Por eso es que se nos llama a educar los niños con la Biblia. No sé si alguien quiera agregar algo más, si alguien leyó que quiera agregar algo más respecto a esto en el capítulo 5. ¿Alguien leyó que quiera acotar algo? Aló, hola. Hola, buenas tardes, hermano. No. Buenas tardes, hermanas, con todos. Bueno, bajo mi testimonio podremos ver que de cierta forma la palabra y el espíritu de profecía nos da herramientas para guiar a nuestros hijos. Puedo corroborar eso porque yo tengo una niña de 13 años, una adolescente, pero siempre de cierta forma estoy tratando de guiarla, ¿no? Siempre en los cultos jóvenes o en las noches de oración de los miércoles, mi hija predica. Entonces la oriento y ayudo a que sus temas se puedan desenvolver con temas que son para su edad, ¿no? Por ejemplo, el sábado pasado pudimos predicar, bueno, básicamente ella predicó acerca del amor. ¿Qué era el amor? Bajo un libro de nuestra hermana Elena, que es Carta para los jóvenes enamorados, y ella podía corroborar con la Biblia y con el Espíritu de Profecía la importancia que es los padres en la crianza, en la confianza que tenían que tener sobre ese tipo de temas.
y sobre todo con esas cartas, con esos testimonios que la hermana Elena escribió, ¿no? Acerca de una niña que se llamaba Isabel, y pudimos ver cómo era esa niña y qué actos tenía deshonestos, decía esa carta, ¿no? Era una niña muy prepotente y describía su forma, sus valores, no solo morales, sino también de educación y de lo que permisivos que fueron sus padres. Entonces la hermana Elena decía en esa carta que si esa niña no cambiaba su actitud, iba a perder su vida eterna. Entonces yo siento que como padres estamos siendo responsables para que nuestros hijos descubran la palabra y ellos poderse darse cuenta por ellos mismos, leyéndolo, porque no solo es el hecho de que nosotros aconsejemos a nuestros hijos, sino que ese consejo vaya corroborado con las escrituras. Entonces es de suma importancia, creo yo, guiar a nuestros hijos a la palabra. Nuestros hijos no son demasiado jóvenes como para que ellos mismos descubran las verdades y verdades que los van a guiar a una vida eterna. Muchas gracias, hermana Omeli. Gracias por su aportación y también bienvenida al taller. Efectivamente, nosotros somos la herramienta que el Señor tiene ya dispuesto para la educación de los niños. Y la palabra de Dios tiene que ser el libro de texto que nosotros deberíamos de usar. Y nosotros, lógicamente, ¿verdad? Lo ideal es que seamos los maestros, los educadores de nuestros hijos. Los que tuvimos en el módulo número 1, ¿alguien me puede recordar hasta qué edad deberíamos de estar nosotros con nuestros hijos antes de que vayan a la escuela formal? A ver si alguien se acuerda o lo ha escuchado. 8 años, hermana. De los 8 las mujercitas y los hombres podemos alargarlo un poco hasta los 10. ¿Y qué es la educación formal? Pues ya sería el colegio, sería implementar libros de texto y las áreas comunes a lo que la hermana G. de White le llama áreas comunes, que son el lenguaje, historia, matemáticas y ciencias naturales. Y durante esos años, de los 8 a los 10 años, es donde más impacto podemos hacer en la formación de nuestros hijos. Nosotros tuvimos un amigo muy querido, a lo mejor ustedes lo conocen, Tony Fuentes, estuvo con nosotros y estuvimos platicando y precisamente acerca de los jovencitos. A partir de los 12 años prácticamente ellos ya tienen el carácter que van a tener para el resto de sus vidas, prácticamente. ¿Ok? Así que es importante que nosotros mantengamos a nuestros hijos ahora más que nunca más cerca de nosotros y por más tiempo, antes de que se vayan al colegio, a la escuela, como le llaman en cada país, hay diferente nombre para la escuela, ¿verdad? Pero en nuestro caso yo estoy tratando de mantener a mi hijo aquí en casa lo más que se pueda, ¿no? Así que, porque la palabra de Dios de veras que tiene influencia en nuestra educación. Y vamos a ver un poquito más acerca de esto porque es maravilloso lo que hace la palabra de Dios. Bueno, vamos con nuestro segundo punto, la Biblia como libro de promesas, bendiciones y exhortación. La hermana Aurora habló acerca de promesas, ¿no? Cuando necesitamos fortaleza, cuando los niños se sienten desanimados, compartir promesas bíblicas a nuestros hijos. Y sabemos que el proverbio bien conocido, en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y este versículo también lo hemos analizado anteriormente, pero si lo leemos en hebreo, en su pensamiento hebreo, el versículo dice, instruye al joven en el camino del joven, ¿ok? Y aun cuando fuere viejo no va a dejar ese camino, ¿ok? A veces pensamos que es el camino que no es del joven, pero aquí dice, instruye al niño en el camino de él, porque es el camino, es su vida. ¿Y a qué se está refiriendo? A su estilo de vida todos los días. Instrúyelo en su estilo de vida. Instrúyelo, lo que dice Deuteronomio, las 24 horas del día. Tú lo estás educando.
Entonces, si tú lo instruyes, tú diriges ese camino que Dios le ha proporcionado a él, su estilo de vida, su trayectoria aquí en la tierra, entonces aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Y ese es el significado de ese versículo. A veces no lo leemos bien, pero es lindo ver, ¿no? Lo que quiere decir en hebreo, ¿no? Ese camino él es el estilo de vida, es las 24 horas. Desde cuánto duerme, a qué hora se levanta, qué come, qué vio, qué escuchó, etcétera. Muy bien. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía en este capítulo? Dice, la madre debe mantener la mente fresca. ¿Cuántos de nosotros mantenemos la mente fresca como madres? ¿Verdad? Especialmente aquí es un llamado a la madre. La madre debe mantener la mente fresca y llena con las promesas y las bendiciones de la palabra de Dios. Y también, y entre paréntesis, debe tener en cuenta las cosas prohibidas, para que cuando sus hijos obren mal, pueda prestarles un reproche o una exhortación por medio de la palabra de Dios. Entonces, ¿se acuerdan que dije anteriormente? Ir a la palabra de Dios, es palabra de Dios. Mostrarles donde dice en la Biblia con el amor que nosotros tenemos como madres, para exhortarlos y mostrarles cómo están afligiendo al Espíritu de Dios. ¡Wow! Dios sufre, ¿verdad? Dios sufre cuando a nuestros hijos se desvían y empiezan a tomar malas decisiones ya cuando están grandes, pero cuando están pequeños es el momento que tenemos, ¿sabes qué? Papá Dios dice en su palabra, tengo esta promesa para ti, vean las circunstancias de la vida, ahorita vamos a hacer unos ejercicios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué versículo puedo compartirles? ¿Qué promesa les puedo decir en ese momento? ¿Qué oración? La Biblia está llena de oraciones también que podemos nosotros leerles cuando están impacientes, cuando están desanimados, cuando están llorando. Ya los que pueden leer, si tienen el hábito de ir a la palabra de Dios, pueden hacerlo por ellos mismos. Así que es el llamado que se nos hace también con respecto a la exhortación y las promesas. Vamos a hacer una pequeña actividad, exhortar con amor. ¿Qué es exhortar con amor? Bueno, les voy a pedir que identifiquen un error común en sus hijos. Ustedes piensen, escojan, si tienen más de un hijo, escojan a uno. ¿Cuál es un error común o una conducta no deseada que hacen ellos constantemente? ¿Ok? Piensen. Una conducta no deseada. No estamos hablando de emociones ahorita si se sienten mal, tristes, deprimidos. Una conducta no deseada, algo que no debe de pasar en casa, pero pasa constantemente. ¿Qué versículo puedes tú utilizar para corregir con ternura esa conducta o ese error? Piénsenlo, hagan notas, busquen su versículo. Les vamos a dar un minuto para aquellos que quieran compartir. Y esto es una práctica de cómo nosotros deberíamos de utilizar la palabra de Dios, ¿no? Hay veces que no lo utilizamos porque decimos, no se aplica para esto, para lo que está pasando, pero la palabra de Dios se aplica para todo. Hay promesas para todo prácticamente. Así que corre tiempo y yo espero. Hermana Lourdes, adelante. Yo, por ejemplo, mi hija más grande, Esmeralda, se impacienta muy seguido. Entonces un ejemplo, la mando a hacer alguna actividad de tender su cama y me dice a veces que no puede doblar la ropa y se desespera y se enoja. Y entonces
yo siempre le recuerdo el versículo de Filipenses 4:13 y cada que se impacienta le digo, acuérdate lo que dice la palabra de Dios, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le dije, y le digo, hay que echarle ganas y seguir adelante. Y no, muy seguido le pasa pues que se desespera y dice, no, yo no puedo hacerlo. Y le digo, sí puedes. Entonces, así es como yo le hago, pues. Sí, buscarle una promesa, ¿verdad? Leérsela. Algo que funciona muy, muy lindo, a mí me gustaba mucho hacerlo, era poner el nombre de mi hijo en el versículo. Entonces ya era más personal la promesa, ya estaba hablando directamente a él. Hermana Aurora. Pues sí, a veces los hijos pues se discuten o se están molestos y uno de ellos o el otro o hasta yo queremos alzar la voz, pero me acuerdo del versículo que dice la blanda respuesta quita la ira. Así que cuando contestamos de una manera suave, calmado, ya platicamos con Dios mentalmente rápido y lo maravilloso es que siempre, ¿verdad? En cualquier momento podemos platicar con Dios. Ya platicamos con Él, hablamos querido, bonito y pues nos ayuda bastante y ellos también se calman. Así que ese versículo creo que Proverbios 15:1. Muy bien, sí, de hecho para nosotros los padres también ese es bien eficiente, ¿no? Porque la manera en que le hablemos a los niños es como a veces nos van a responder. Así que, en verdad, buen ejemplo. Pastor Dagoberto. Gracias. Yo he utilizado un sistema de contraste. Sabemos que a los niños o los hijos no les gusta ser reprendidos, ser corregidos. Digo, bueno, si no quieres que te corrija, ve lo que le sucedió a Absalón. Su padre no lo corregía, se perdió. ¿No quieres que te corrija? Bueno, pues sí, corrígeme. Debemos de buscarle la manera. Y resulta. Sí, Gracias. claro. Las historias bíblicas tienen mucha enseñanza. De hecho, alguien puso en el chat la historia de Ananías y Zafira, ¿no? En caso de mentir. En caso de mentir es otro ejemplo. Es otro ejemplo. ¿Cuáles fueron las consecuencias, no? Hablar de consecuencias. Hay consecuencias naturales y hay consecuencias que mamá y papá las dan, ¿no? Igual el Señor. Hay consecuencias naturales, hay otras que pues Él las pone a cada uno de nosotros. Entonces, efectivamente, ahí estamos utilizando la Biblia, ¿no es cierto? Estamos yendo a la palabra de Dios y no estamos buscando cosas externas. Muy bien. Y con respecto a esto, ¿qué nos dice ahora la ciencia? Pues ya sabemos que la palabra de Dios es verdad, el espíritu de profecía también nos los ha dejado, pero los estudios dicen que la disciplina, en este caso la exhortación basada en principios claros, mejora la conducta infantil. ¿Cuáles son los principios claros? ¿Qué cosas tengo yo en casa que ya saben los muchachos que son principios que no se pueden romper? Por ejemplo, la mentira, ¿no? No se miente en este hogar. Es un principio, no mentir, o sea, decir la verdad, prácticamente. Entonces, cuando eso es claro, los muchachos ya saben que están infringiendo algo cuando se rompe. Pero si no están los principios claros en el hogar, no van a saber bien qué es lo que están haciendo bien y lo que está haciendo mal. Por eso es que tenemos los 10 mandamientos. Entonces hay que ser claros en el hogar, qué principios se están inculcando y si los rompemos, qué consecuencias va a haber. Entonces aquí el estudio dice la disciplina basada en principios claros mejora la conducta infantil y disminuye problemas de ansiedad. ¿Por qué? Porque los niños ya saben por anticipación qué va a pasar si se rompe algún principio en el hogar. No están adivinando. Luego dice, mostrar consecuencias y reforzar valores con ejemplos concretos ayuda a internalizar la moral. Por eso es que poner ejemplos bíblicos es eficiente. Hablar de consecuencias es eficiente. ¿Qué le pasó a tal persona cuando hizo esto y la decisión que tomó? Entonces, eso ayuda mucho. Eso ayuda y está comprobado científicamente. Vamos a nuestro punto número 3. El estudio de la Biblia en la edificación del carácter.
Segunda de Timoteo 3 del 15 al 17 dice, toda escritura, toda, no dice un capítulo, no dice un versículo, no dice un libro, ¿verdad? Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil, ya algunos lo mencionaron, para enseñar, para reprender, o sea, exhortar en disciplina, para corregir y para instruir en justicia. Aquí este versículo nos reúne todo lo que es la palabra de Dios en cuestión de tenerlo como libro de texto. Si nosotros implementamos la palabra de Dios como nuestra guía, como nuestra luz, como nuestro libro nuestro pan de cada día, como debería de ser, entonces vamos a enseñar, a reprender, a corregir, a instruir en justicia, todos los días. Qué maravillosa es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ahí está todo, ahí está todo. Y a veces nos pasamos buscando por todos lados la respuesta cuando la tenemos en la palabra de Dios. Hablemos un poquito acerca del carácter. Una madurez noble y bien encuadrada no viene por casualidad. Cuando nosotros vemos un jovencito, una jovencita con una madurez noble y bien cuadrada, ¿qué significa eso? Noble y bien cuadrada. Encuadrada, ¿verdad? No viene por casualidad, ese es el trabajo de años de una madre, de un padre, de un abuelo, de alguien que estuvo con el muchacho, la muchacha y estuvo vigilante por su educación, por su formación. No vienen las cosas por casualidad. No esperemos tener muchachos nobles y bien encuadrados de la noche a la mañana. Eso no sucede. Eso empieza desde que son pequeños. Es el resultado del proceso modelador y de la edificación del carácter en los primeros años de la juventud. Y por eso es que es bien importante, yo promuevo mucho la educación en casa, por esto mismo. Porque cuando los niños son alejados del hogar y son enseñados por alguien más con un montón de niños de la misma edad, entonces aquí hay un desvío, ¿ok? ¿Hay milagros? Sí los hay y existen, pero el riesgo es bien grande, es bien grande, porque entonces están agarrando de otras personas y nuestro trabajo que hacemos nosotros en casa se pierde. Se va diluyendo poquito a poco, entonces la leche ya no es concentrada, está diluida en agua. Entonces por eso es que los primeros años son tan importantes. Y dice, entonces es el resultado modelador de la edificación del carácter en los primeros años de la juventud y de la práctica de la ley de Dios. ¿En dónde? No en la escuela, ni en la iglesia, sino en el hogar, porque en el hogar es donde se va a reflejar en la iglesia, se va a reflejar en la comunidad y se va a reflejar también en la escuela cuando lleguen a ir a la escuela los que tengan que ir a la escuela. Y de paso, en la Biblia, si ustedes se ponen a pensar en la Biblia, a estudiar, a meditar un poco acerca de lo que es la niñez, ¿en qué parte de la Biblia dice que hay adolescencia, pubertad? No existen tantas divisiones como las que nosotros tenemos ahora. En la Biblia hay infancia, juventud y vejez. Punto. Eso de que las hormonas, sí hay un cambio hormonal, sí. Y todos esos comportamientos de hormonas se pudieran reducir o minimizar si nosotros hiciéramos bien nuestro trabajo en el hogar. No deberían de ser todo lo que está pasando ahora con los muchachos, que gritos, que muchachos violentos, que les pegan a sus padres, les pegan a sus hermanos, que roban, que hacen rabietas. Le echamos la culpa a las hormonas de la adolescencia y la pubertad. Y sí hay cambios hormonales, pero no deberían de ser tanto con una énfasis tan fuerte como lo tenemos ahora en día. Dios bendecirá los esfuerzos fieles de todos los que enseñen a sus hijos de acuerdo con sus instrucciones. ¿Las instrucciones de quién? ¿De nosotros? ¿Las instrucciones del vecino? ¿Las instrucciones de YouTube? ¿Las instrucciones de...? No, las instrucciones de Dios, y las tenemos en este libro de texto. Muy bien, actividad número 3. Elige un principio bíblico. Ahora sí vamos a ver los principios. Escribe un principio bíblico, puede ser honestidad, obediencia o cualquier otro,
y diseña una mini actividad para enseñar a los hijos. Y ahorita no la vamos a diseñar, pero piensen, ¿qué actividad pueden ustedes hacer en casa para educarlos en ese principio bíblico? ¿Ok? ¿Qué pueden hacer en casa para educar a sus hijos? Una pequeña lección para educar a sus hijos en ese principio bíblico. Esos son 2 ejemplos, pero mientras que piensan, les voy a decir que es un principio. Se me borró el... Bueno, no está, pero un principio bíblico es el resultado de la ley de Dios en el carácter de los hijos. ¿Ok? Es el resultado de la obediencia de la ley de Dios en el carácter de los hijos, hablando bíblicamente. Entonces, si nosotros queremos como resultado honestidad, obediencia, ¿qué más quieren ustedes como resultado en sus hijos? Pues los frutos, ¿no? Honestidad, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. ¿Ok? ¿Qué pudieran ustedes hacer, una mini actividad para educar a sus hijos en ese principio bíblico? Y claro, utilizando la palabra de Dios. Buenas tardes, por acá estoy de Perú, estoy hablando, soy Hilda, acabo de conectarme con ustedes y quiero saber cómo puedo manejar, por ejemplo, ¿no? Tengo una niña de 4 añitos. Eh, Recién estoy escuchando el tema de cómo hacer eso, de que los niños deben de estar en casa, ¿no? O siendo educados por los padres directamente, ¿no? Y, y he percibido en mi niña que, bueno, tiene 4 añitos, sin embargo, a veces le es muy difícil sentarse a comer quieta en el comedor, ¿no? Se para, se va para un lado. Entonces, yo vivo en la casa con mis suegros, quizás allí esto un poco el querer esto, es la única niña, ¿no? Y es mi dificultad, no obedece, y eso a veces me hace como que me siento mal, ¿no? Definitivamente, me siento mal porque hablo con ella, pero un ratito viene y luego de nuevo se levanta. Si alguien tiene alguna experiencia con esta situación en niños de esta edad, le voy a agradecer mucho su aporte. Hermanita Hilda, no se escuchó muy bien, pero lo que alcancé a escuchar, al final vamos a tener una sección de preguntas exclusivas para alguna situación más personal, y vamos a tener esa oportunidad de responderle esa pregunta. Y gracias por estar en el taller, bienvenida. Pero sí, su micrófono no se escuchaba muy bien. Si quiere escribirlo otra vez en el chat, entonces se puede leer al final. Muy bien. ¿Alguien tiene algún ejemplo para nuestra actividad? ¿Qué plan harían ustedes para poder llevar a cabo un principio bíblico utilizando la palabra de Dios? ¿Qué ejemplo bíblico o qué mini actividad pudieran hacer para ilustrar algún principio, como la honestidad, la obediencia? Levante su manita virtual para saber. Mire, yo ahora mismo estoy con la lección y como le hago la lección en las mañanitas y está con las reglas que hacen feliz al ser humano, entonces estoy trabajando con los 10 mandamientos y agarro la pizarra y comienzo desde el 1 hasta el 10, ¿no? Los 10 mandamientos. Entonces, esos también son principios. Entonces, sí, y le muestro eso a través de la historia, ¿no? No sé si eso sería una forma. Sí. Lo importante es que pensemos, ¿verdad? ¿Cómo puedo utilizar la palabra de Dios todo el tiempo, prácticamente? Porque es un estilo de vida, prácticamente. Es definitivo. Muy bien.
Bueno, los voy a dejar pensando más, ¿verdad? Acerca de esto y a lo mejor la próxima semana me pueden traer una actividad más compacta. Pero vamos a ver qué se nos dice ahora en los estudios. La educación en valores desde la infancia contribuye a desarrollar relaciones saludables y autoestima. Así que en los principios que nosotros eduquemos a nuestros hijos les va a ayudar a tener esas relaciones familiares saludables y también a tener buena autoestima. La práctica repetida de estos valores fortalece la memoria emocional y el carácter. No solamente ayuda en este asunto de estar saludables, ¿no? En nuestras relaciones en el hogar y nuestra autoestima, sino también nuestra memoria emocional. Saben ustedes que las emociones vienen de un lugar del cerebro que se llama el sistema límbico, y nosotros lo controlamos con el lóbulo frontal. Así que si nosotros implementamos estos valores, estamos ayudando a la generación de emociones positivas y menos negativas. Ahora en día nuestros muchachos tienen más memoria emocional negativa y siempre están negativos para las cosas. ¿Por qué? Porque ha tenido una influencia muy grande en ese sistema límbico de nuestro cerebro. Y esas emociones son cada vez más negativas. Pero si nosotros inculcamos las cosas como deben de ser, entonces estamos creando una memoria emocional positiva. Y eso les ayuda al carácter. Y esto no hablando bíblicamente, ¿verdad? Estos estudios. Pero nosotros sabemos que en el carácter es lo que nosotros podemos moldear. Y se nos ha dejado ese trabajo. De hecho, las mamás tenemos un papel bien importante en este asunto porque se nos ha llamado a educar a nuestros hijos. Somos la mano derecha de Dios en la educación de los hijos. ¿Sí sabían? Somos la mano derecha de Dios en la educación de los hijos. Después, ¿saben quién sigue? ¿Alguien sabe? Puede prender su micrófono. La mamá. La mamá es la número 1. Bueno, y después viene el padre y los ángeles. Los ángeles también están ocupados en la educación. Así que cuando papá y mamá pues se sienten débiles en todo esto, recuerden que los ángeles están con nosotros, que ellos también están preocupados y ellos están viendo por la educación de nuestros hijos. Bueno, otro punto importante es enseñar con amor y la confianza en Dios. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué nos obedecen nuestros hijos? Debería ser por amor, ¿no? Y sí nos aman, aunque se desvíen, muchas veces nos aman. Pero cuando nosotros mostramos ese amor y esa confianza en Dios, en el hogar, ellos lo están viendo en casa, porque nosotros lo estamos modelando. A veces que les pedimos hacer cosas cuando nosotros ni siquiera las hacemos. Entonces, si les decimos, obedece a mamá y a papá, obedece lo que dice la ley de Dios, lo que dice la Biblia, pero nosotros no lo estamos mostrando, pues estamos dando un mensaje bien negativo de lo que es el carácter de Dios. Pero cuando nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero, no hay de otra. Nosotros le damos todo nuestro amor a nuestros hijos. Cuando ellos ven nuestro amor sincero, cuando ellos ven nuestro afecto, cuando ellos ven que las cosas las hacemos por amor a ellos y por obediencia a Dios, entonces el resultado tiene mejores oportunidades o porcentajes en el desarrollo positivo del carácter. Salmos 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nosotros a veces como padres nos vamos a sentir bien cansados, no saber cómo ir en cuestión de los que educan en casa, porque algunos tienen un hijo, otros 2, otros 3, otros 4. Las circunstancias donde vivimos tienen que ver, ¿ok? La enseñanza en casa es un término legal para que nosotros digamos que estamos educando a nuestros hijos, ¿ok? Pero la verdadera educación es un estilo de vida y la enseñanza en casa es una herramienta para educar a nuestros hijos en la educación cristiana.
Y en esta lucha tenemos que considerar que no estamos solos y a veces no sentirnos solos. Nosotros también necesitamos las promesas de Dios y podérsela transferir a nuestros hijos. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa es una linda promesa que podemos compartir con nuestros hijos. Enseñarles en amor y también cómo es nuestra confianza en el Señor. ¿Ustedes piensan que los niños se dan cuenta si nosotros confiamos en el Señor o no? Les podemos decir, confía en el Señor, confía en el Señor. Pero nosotros confiamos en el Señor, lo demostramos. Tenemos esos actos de fe, nuestras oraciones. Nada más necesitamos un granito de mostaza de fe, ¿no es cierto? Se nos pide. Así que demostrar que nosotros tenemos confianza en Dios es una manera de educar. La manera en que nosotros amamos a Dios es una manera de educar. Estamos viviendo por el ejemplo. Hay que instruir a los niños con bondad y paciencia, que los padres les enseñen el amor de Dios de modo que les resulte un tema agradable dentro del círculo familiar. Y que la iglesia, fíjense esto importante que yo andaba compartiendo hace ratito, dice, y que la iglesia asuma la responsabilidad de alimentar a los corderitos tanto como a las ovejas del rebaño. Así que después de lo familiar, ¿quién también tiene que formar parte de la educación de los chicos? Y la responsabilidad, la iglesia. Y eso es algo que ya no ocurre por muchas circunstancias. Es difícil, también dependiendo el tipo de iglesia, la unidad de la iglesia, la sinceridad de los hermanos y con tantas cosas que están pasando ahora en día, ya uno pierde la confianza también. O los hermanos de la iglesia no están dispuestos a tener que educar también a los hijos de alguien más, cuando ya tiene uno los suyos, ¿no? Pero quizá aquellos que ya sus hijos dejaron el nido, que tienen el tiempo, pudieran acoger a familias o a madres en necesidad de educación en sus hijos, a las viudas, a las que son madres solteras, acogerlos y ayudarles en la educación de sus hijos. Qué importante, ¿no? Algo en que no pensamos a veces, que también se nos ha llamado que como iglesia formemos parte de la educación de los chicos. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Ok, tenemos 15 minutos. Nuestros talleres duran 1 hora y media. Tenemos 15 minutos. Elige un relato bíblico de protección divina. Algo que nos hable de la protección divina. Y discute o piensa ahorita en tu mente cómo contarlo a tu niño para fortalecer su fe y confianza en Dios. ¿Qué relato bíblico utilizarían ustedes en cuanto a la protección de Dios, a la protección divina? ¿Y cómo lo contarían a su niño o niña para fortalecer su confianza en Dios? Hay muchos relatos, ¿verdad? Aquí puse algunos ejemplos. Algún relato de Eliseo, alguno de Pedro, alguno de Pablo. La confianza en Dios. Y la de Pedro se me hace bien eficiente porque vemos a Pedro, ¿verdad? Cuando él puso sus ojos en Jesús, él caminó sobre el agua. Pero ¿qué pasó cuando sus ojos se desviaron? Inmediatamente se hundió, ¿no? Y aún así, ¿qué hizo el Señor Jesús? ¿Lo dejó ahí? A ver que salga solo. No, ¿verdad? Él extendió su mano y lo sacó. Y ahí vemos la misericordia y el amor de Dios reflejado en la manera en que actuó Jesús. Jesús mismo, ¿verdad? Dando el ejemplo del su carácter divino. Entonces, a veces en cuestión de protección, cuando nuestros hijos tengan miedo de alguna situación, a mí me gusta mucho la historia de Pedro en cuanto a que podemos hacer lo imposible cuando nuestros ojos están fijos en el Señor. Podemos caminar sobre agua prácticamente, y no solamente caminar sobre agua, el hecho de que Pedro caminó y estuvo caminando sobre el agua con Jesús. No estaba él solito del otro lado, estaba junto a Jesús, junto al Maestro. Así que nuestros hijos pueden aprender esa lección, ¿verdad? Que pueden caminar con Jesús, no están solos y pueden caminar sobre agua. En situaciones bien difíciles donde las cosas se vean imposibles, ellos pueden caminar con Jesús. Pero, ¿qué va a pasar si ellos toman malas decisiones?
y se dejan guiar por su propia sabiduría y no la de Dios, pues pueden caer, pueden caer. Y aún sin embargo, Jesús está dispuesto a extender su mano. Así que pues le dejo esos ejemplos. No sé si alguien más tiene alguno antes de continuar rapidito, aunque el tiempo ya se nos está acabando. Si no, está bien. Hermana Aurora. Pues como hemos estudiado la lección, me ha impresionado bastante, algo que realmente no sabía, que Moisés caminó por fe. O sea que ellos miraban el agua enfrente de ellos y tenían que caminar para que las aguas se abrieran. ¿Verdad? Creo que sí era Moisés, ¿verdad? Y para mí, digo a mis hijos, a mi esposo también, ¿verdad? Porque es otro niño, que debemos de caminar sabiendo de que Dios está con nosotros, de que Él va a abrir el camino, de que Él nos va a instruir, de que Él nos va a guiar. Y yo creo que es una lección muy importante que tenemos que darle a los hijos, que ellos confíen en el Señor, que no hay nadie ni nada más grande sino Él, y Él está dispuesto para ayudarles en todo. Amén. Y es que esa confianza les va a dar seguridad emocional. Y de hecho los estudios dicen que la seguridad emocional en la infancia está vinculada con la capacidad de los niños para afrontar estrés y desafíos. Entonces, ¿cómo le estamos ayudando a nuestros hijos a enfrentar esos estrés y desafíos? Pues con la confianza que pueden depositar en el Señor, ¿no es cierto? Y que esa confianza crezca todos los días. Así que muchas gracias, sí. Esa confianza es bien importante. Muy bien. Mateo 19:14 dice: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cómo utilizamos la palabra de Dios para educar? En las historias bíblicas, ¿verdad? Porque a veces no sabemos todas las historias bíblicas, pero muy pocas veces las hacemos relevantes para la vida, y es por eso que estos ejemplos de las conductas de los niños, sus sentimientos, las cosas de la vida diaria nos ayudan a implementar la Biblia en las cosas de la vida real, ahora sí. No en solamente se queda en historias, escuchó muy bonito en el rincón infantil o en la escuela sabática, las implementas todos los días en tu vida, estos principios, esta palabra de Dios. Por ejemplo, pueden leer, esto es un ejemplo que da el libro, ¿ok? Lea la escena desarrollada en el mar cuando Pablo, el prisionero, en viaje al lugar donde iba a ser juzgado y ejecutado, dirigió a los soldados y marineros náufragos abatidos por el trabajo, la vigilancia y el ayuno, grandes palabras de valor y esperanza. Y dice la hermana G. de White: os exhorto a que tengáis buen ánimo, porque no habrá pérdida de viuda alguna de entre vosotros. Entonces, contar las historias aplicables. Hay veces que no tenemos tiempo de exhortar a nuestros hijos en el momento, pero en el culto familiar podemos hacer relevancia a algo que pasó en casa y conectarlo inmediatamente con una historia. ¿Qué pasó? ¿Qué se aprendió? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Hubo perdón? ¿Hubo arrepentimiento? Etcétera. Muy bien. Ahora sí, lo que les debía. ¿Qué es un principio bíblico? Que ya más o menos les expliqué. Un principio es una verdad o enseñanza general extraída de la palabra de Dios que sirve como guía práctica para la vida diaria. Por eso es que la palabra de Dios nos instruye, nos exhorta, nos capacita, ¿verdad? Porque está llena de guías para nuestra vida. No es solo una regla aislada, sino un fundamento que puede aplicarse en diferentes situaciones. Mientras que un mandato bíblico, eso es otra cosa, no robarás, es específico. Un principio va más allá, nos muestra el por qué y el cómo vivir según la voluntad de Dios. O sea que es algo que nos rige para nuestra vida, algo que nos va a ayudar a alcanzar ese objetivo de no robar. ¿Ok? Mi objetivo de no mentir. ¿Qué principio tengo que llevar a cabo para no mentir? Es algún ejemplo. Por ejemplo, el principio es universal, se aplica en todo tiempo, está basado en la Biblia.
ayuda a la formación del carácter y es práctico. O sea, tenemos que hacerlo práctico para nuestros hijos. Adaptar el lenguaje al nivel cognitivo cuando contamos historias. A veces que contamos las historias, pero no nos adaptamos al nivel cognitivo de nuestros hijos. Y es importante que lo hagamos. Eso va a facilitar la comprensión y la retención de conceptos morales. Y estos son unas investigaciones científicas, ¿verdad? Pero ya lo vimos nosotros en el espíritu de profecía que esto cumple. Enseñar principios en lenguaje claro mejora la internalización de los valores. Lenguaje claro, otra vez, cuando mamá y papá hablan y ponen reglas o crean reglas o se hablan de principios o estatutos en el hogar, hay que ser claros. Esto significa esto, esto no, esto sí, esto es blanco o negro. Que los muchachos sepan con claridad qué se espera de ellos, las expectativas que nosotros tenemos en el hogar. ¿Qué expectativas tienen ustedes en el hogar para con sus hijos, verdad? Eso es importante, es que las cosas sean claras. Muy bien, y por último terminamos con la Biblia como libro de texto en lo académico. ¿En qué puede ayudar la Biblia en lo académico? Ya vimos todas las demás áreas, ¿no es cierto? El carácter, los principios, la obediencia, la disciplina, el modelar el amor de Dios, pero ¿qué cosa con lo académico? Bueno, dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, que en otras versiones dice los tontos, de plano, dice los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, si nosotros utilizamos la palabra los tontos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Despreciamos la sabiduría y la enseñanza del Señor? Si lo hacemos, somos unos insensatos, somos unos tontos. En inglés se dice foolish, or a fool, que creo que es lo mismo, ¿verdad? Así que, ¿qué hacemos nosotros? ¿Y qué tiene que ver con las cosas académicas? Personalmente, a mí lo académico ya viene en tercer prioridad en la vida, porque si nosotros trabajamos en nuestros hijos en las simientes, en los fundamentos de la obediencia, del amor, de la paciencia, entonces lo académico es bien rápido, es nada. El Señor ya trabajó. Un niño que está bien disciplinado, que tiene autocontrol, va a poder digerir las cosas académicas a su tiempo, a su edad correspondiente, muy fácil. Dice el espíritu de profecía, los padres deben enseñar a sus hijos lecciones de la Biblia, haciéndolas tan simples de modo que puedan comprenderlas rápidamente. Cuando nosotros educamos en las lecciones, en las historias, hay que hacerlas de una manera en que los chicos lo puedan comprender. Igualmente en la educación en casa, cuando nosotros utilizamos la Biblia como libro de texto, en cosas académicas se puede lograr de una manera eficiente y sencilla. A veces nosotros mismos nos hacemos una situación de enseñanza muy complicada cuando es muy sencilla. Y ahorita les voy a dar unos ejemplos. La Biblia no solo transmite principios espirituales y morales, sino que también ha servido históricamente como base de la educación académica. ¿En qué? En lectura, en escritura, en filosofía, en ética, incluso matemáticas. La Biblia está llena de matemáticas, ¿no es cierto? Incluso la ciencia ha sido enseñada a través de ella por mucho tiempo. En la antigüedad, las familias hebreas enseñaban a leer y escribir con las escrituras, en hebreo, ¿verdad? En la historia de la Reforma, la Biblia fue el primer libro traducido y enseñado en las escuelas populares, elevando los niveles de alfabetización, porque era lo que se utilizaba. Aquí en Estados Unidos los niños aprendían con la Biblia, su alfabeto, esa era su base. De hecho, el diccionario Webster era bíblico, porque de allí el diccionario salió de la Biblia para poder buscar el significado de las palabras en la Biblia. Muchos colegios y universidades reconocidas comenzaron con la Biblia como texto central para la formación académica. ¿En qué momento desviamos? ¿En qué momento dejamos de tener a la Biblia? Pensemos en la educación de los valdenses.
¿Qué hacían los valdenses? Tenían a la Biblia como su libro de texto. De ahí aprendían a leer, escribir, traducían, escribían, memorizaban. Se iban a sus trabajos, a sus talleres, chicos muy inteligentes, a algunos a las universidades con intención de predicar el evangelio. Y la educación de los valdenses, si ustedes tienen la oportunidad de estudiarla, escucharla, debería de ser ahora en nuestro día algo en qué pensar para nosotros. Si viviéramos ya en tiempos de persecución y no tenemos nada, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿Qué vamos a tener a la mano? Algunos ya ni vamos a alcanzar a tener nuestra Biblia. Entonces ya todo va a estar aquí en la mente. Y este es el tiempo que tenemos de gracia, este tiempo donde los niños pueden memorizar mejor y retener las cosas. Bueno, voy a dejar estas estadísticas para más tarde porque ya estamos llegando al tiempo, a lo mejor sí me da tiempo. Los niños que leen textos con alto contenido narrativo y valores como la Biblia desarrollan las mejores habilidades de comprensión lectora y pensamiento crítico. Por si a alguien le preocupa, a alguno de ustedes le preocupa, ¿verdad? ¿Qué puede hacer la Biblia en cuestión académica? Y hay uno. Estudio número 2. Estudios muestran que la lectura de textos bíblicos ricos en el lenguaje aumenta el vocabulario de un 30 al 40% más que los textos técnicos o simplificados. O sea que la Biblia, el vocabulario de la Biblia te da un vocabulario más hasta el 30 al 40% que cualquier otra lectura. Estudio número 3. Según la UNESCO, los programas de alfabetización que incluyen la lectura en familia, por eso hacíamos énfasis en la lectura en familia y más la Biblia, mejoran un 60% el rendimiento académico temprano en áreas como matemáticas y escritura. El tercer estudio no está enfatizado en la Biblia, pero si esta lectura ayuda en 60% a leer en familia, imagínense lo que puede lograr en un hogar cristiano, en la mente de un pequeño. Muy bien, esta tarea se las voy a dejar, y creo que está en sus hojas de trabajo, pero dice, ¿qué área académica podrías reforzar utilizando la palabra de Dios? ¿Qué área académica podrías tú reforzar utilizando la palabra de Dios? ¿Lo han pensado? ¿Qué área académica? Hay muchas áreas académicas, hay 4 básicas, pero de ahí salen muchas. De la historia pues sale bastante. De matemáticas sale álgebra, trigonometría. ¿Qué área pudieran ustedes utilizar la Biblia para reforzar su educación? Aquí voy a dar una práctica que pueden ustedes hacerlo si lo quieren hacer en casa, pero usar la Biblia como libro para ejercicios de lectura en alta voz. Lean a sus hijos en alta voz la Biblia, especialmente a los que todavía no leen. Lean en alta voz. Hacer dictados, ya los que saben escribir. Hacer dictados y escritura con versículos cortos, dependiendo de la edad, ¿verdad? Hay unos que van a poder escribir una oración, otros ya pueden escribir un párrafo, otros ya pueden escribir párrafos, quizá un sermón. Pero empiecen con dictados pequeños de algún versículo corto o alguna promesa del día. ¿Y para qué son los dictados? Bueno, en un dictado ustedes pueden ver la caligrafía del niño, cómo está utilizando sus mayúsculas, sus minúsculas, cómo está utilizando su gramática, sus enunciados son completos, incompletos. Pueden practicar los acentos. Acuérdense que la palabra de Dios, la Biblia tiene palabras muy académicas, entonces los niños están utilizando palabras donde pueden estar viendo cómo se escriben las cosas en cuestiones dependiendo de su lenguaje. Por acá pues puede ser inglés y español, en otros países español, dependiendo dónde se encuentren ustedes. Enseñar historia universal usando los relatos bíblicos como marco cronológico, y es que la Biblia está llena de historia de principio a fin. Hagan una línea de tiempo, en qué lugar de la historia nos encontramos ahorita, ¿verdad?
Nos vamos a Daniel, nos vamos a Apocalipsis, nos vamos a la historia de Jesús desde Mateo en adelante para marcar una línea de tiempo. ¿En dónde estamos nosotros? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó hace 10 años? Así podemos ocupar la Biblia también. Reforzar valores en materias académicas también, justicia en estudios sociales, orden en matemáticas. Dios es un Dios de orden. ¿Ahí hay un principio? Sí. Matemáticas necesitan orden. Es un patrón. La creatividad en ciencias, creatividad también es un principio. Así que podemos nosotros, eso son algunas cosas de las que podemos hacer en casa. ¿Ok? Muy bien, para semana, para mañana, lean el siguiente libro de texto que es la naturaleza, ¿ok? La naturaleza. Léanlo bien para que tengan contexto para compartir mañana nuestro capítulo, ¿ok? Y si desean hacer las hojas de trabajo, las pueden hacer, eso es para su propio crecimiento, para su propia práctica en el hogar, y que Dios vaya dándonos ideas. Lo que no ponemos en práctica se pierde, ¿ok? Si ustedes entraron hoy y no pusieron nada en práctica, olvídenlo. En una semana ya lo olvidaron. Se fue, se esfumó y fue tiempo muerto y perdido para ustedes. Así que bueno, los esperamos mañana. Vamos a terminar con una oración y voy a tomar asistencia, de hecho. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Amante Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, porque sabemos que tú has dejado consejos, porque nos has dejado palabra, porque nos has dejado tantas cosas, Señor, que a veces no hemos tomado en cuenta. Te pido, Señor, que el día de hoy podamos tomar la Biblia como un estandarte, como nuestra base de educación personal y también en nuestro hogar, Señor. Que podamos escudriñar, abrir y pedir sabiduría de lo alto. Te pido por cada familia aquí representada, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana a la misma hora. Y si desean compartir, compartan con los demás el enlace. Y los que quieran, los recursos están en Google Drive. Compartí el enlace en el grupo donde se registraron. Ahí está el enlace de Google Drive si quieren tener las hojas de trabajo y otras cosas. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tengo 4 minutos. Nada más levante su manita para que yo sepa. Si no,